Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy os traigo las lecturas que hice durante el mes de febrero, que fue un mes regulinchi. Yo sé que últimamente os digo mucho esto, y es que últimamente tengo muchos meses regulinchis. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La verdad es que están siendo meses complicados con un montón de cosas, con cosas del trabajo. Y no estoy yo encontrando la luz. O sea, sí que es verdad que son libros bastante grandes con los que me estoy enfrentando, bastante gruesos, y quizá eso me haga no tener un gran volumen de libros, ¿no? en los resúmenes de lectura. Pero desde luego son libros interesantes. Así es que son solo 3, pero muy interesantes. ¿Queréis saber cuáles han sido? Venid conmigo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal y preparados para ver unos poquitos libros muy recomendados, muy recomendables, porque la verdad es que son los 3 muy interesantes y tenía ganas de hablar un poquito sobre ellos. Entonces, como sabéis, son los 3 libros que forman parte de la iniciativa del Club de Lectura Buscadores de Historias, porque la verdad es que el mes de febrero no me ha dado tiempo a más. O sea, he leído los libros que entraban en el Club de Lectura y chimpún, porque se me echaba el tiempo encima, era capaz de llegar a las metas siquiera. He tenido cositas de trabajo, he cambiado recientemente de trabajo y bueno, la verdad es que estoy echando un montón de horas y tengo bastante menos tiempo para leer, pero bueno, aún así pues he leído cositas muy interesantes que vengo a traeros hoy. Entonces vamos a empezar por la iniciativa Sagas del Club de Lectura Buscadores de Historias, que como sabéis en febrero terminábamos con la saga de las 7 hermanas de Lucinda Riley y leíamos La hermana perdida. Terminábamos entre comillas, porque todavía nos falta Atlas, la historia de Passant, que saldrá publicado el año que viene, como sabéis, porque Lucinda Riley, por desgracia, falleció el año pasado y será su hijo quien termine de escribir con las notas que le dejó su madre. Sin embargo, pues nos queda tiempo hasta que podamos ver publicado este libro, muy a nuestro pesar, porque nos tiene muy enganchadas esta saga. Y a mí sí que es verdad que ha habido algunos libros entre medias de la saga que me han bajado un poco el nivel en algunos aspectos. Pues me gustaba mucho la historia del pasado y no la del presente, o al revés, me gustaba mucho la historia del presente y no la del pasado, no me convencían los personajes del pasado. Y sin embargo este libro retoma poderosamente ese espíritu, ¿no?, que teníamos en los primeros tomos. A mí me ha gustado mucho tanto la historia del pasado como la historia del presente. Me ha gustado mucho. Es el último libro, no lo podéis leer desordenado porque, no podéis leer primero este libro y luego los anteriores, porque aquí ya vais a saber más o menos lo que ha pasado con todas las hermanas. Entonces, esta saga hay que leerla en orden. Si no queréis tener spoilers, por ligeros que sean, los vais a encontrar, no en las historias del pasado, pero sí en las historias del presente, que tienen que ver con las hermanas en sí. Y la verdad es que es muy interesante porque nos da un giro que no esperábamos quizá en el momento en que arrancamos con el libro. Nos da un giro muy interesante, nos lleva a un lugar muy interesante que ya sabéis que no os voy a desvelar porque no me gusta desvelar dónde van las hermanas en estos libros, porque son momentos muy interesantes a vivir con ellos. No tiene tanta importancia en este libro, en realidad, porque no es un libro en el que la hermana en sí descubra de dónde es, ¿no? La mujer en cuestión descubra de dónde es, no tiene tanta importancia como en los otros libros, pero aún así, como ya esto es una tradición, no deciros en qué ambiente se desarrolla este libro, pues no lo voy a decir. De nuevo volvemos a tener 2 tiempos, tenemos una historia en el pasado a principios del siglo XX, tenemos una historia en el presente a principios del siglo XXI. Y tenemos, todo el lío de buscar los orígenes, y de la relación con Passant y cómo acabamos aquí, y las hermanas para arriba y para abajo. Y es muy interesante porque además esta hermana
bueno, pues viene a ser un misterio durante toda la saga anterior, durante los 6 libros anteriores, y ya nos empieza a avanzar y nos da algunas cositas, algunos datos y algunas historias que nos empiezan a introducir en la vida de Pascal, que es un ser extraordinariamente misterioso y que tenemos unas ganas terribles de por fin desvelar su historia en el próximo libro. Así es que nada, apunta maneras ya el siguiente, y este es muy recomendable. La verdad es que la saga es muy recomendable, pero como os digo, la tenéis que leer en orden, ¿eh? Yo no digo si tenéis que leerla toda seguida, un mes por libro, como venimos haciendo en el club de lectura. A lo mejor para los que tenéis un ritmo de lectura, pues eso, de un libro al mes o de 2 libros al mes, pues es mucho leer un libro de estos al mes, porque acabas a lo mejor un poco saturado con las hermanas, pero tampoco lo dejéis mucho, porque sí que está bien tener la referencia de la hermana anterior siempre, de la historia en la que está, no tanto de su pasado como sí del momento presente, ¿no?, al que llega, porque hay momentos en los que las historias se cruzan y es interesante ver cómo interactúan las historias de las hermanas en el presente, en cada momento. No sé si me estoy explicando o os estoy liando, pero bueno, en cualquier caso, muy recomendado. La siguiente lectura que hicimos durante el mes de febrero, relacionada con la iniciativa Una obra o un autor, fue Nunca o Never de Ken Follett. Sabéis que yo este libro le tenía muchísimas ganas, que lo tenía en precompra en Amazon desde ni se sabe cuántos meses antes de que saliera, que Ken Follett es uno de mis escritores favoritos, que la saga de los Pilares de la Tierra ganó la batalla de mis libros favoritos, ¿no? Porque aquí entro como saga, porque ya sabemos que si nos enfrentamos en plan libros, a lo mejor había salido otra cosa, pero como saga, Los Pilares de la Tierra es mi gran saga favorita. Y en este caso, bueno, a ver, a mí Ken Follett sabéis que me gusta muchísimo cómo escribe, y a mí Never, he de decir que no me ha defraudado. Sí que es verdad que es un libro muy diferente a lo último que estamos acostumbrados con Ken Follett. No es Los Pilares de la Tierra en ninguno de sus tomos, y no es la trilogía de Century, no es una novela histórica. En este caso nos estamos enfrentando casi más a un thriller, a una novela de misterio, con un gran componente político, no con tintes políticos, no, con un gran componente político, que le acerca sensiblemente a, bueno, pues si habéis visto la serie, ¿cómo se llama esta? Bueno, ahora no me sale. Me vendrá a la cabeza esta serie que iba de un senador de los Estados Unidos, bueno, pues muy política. Un poco en esto, ¿no? De todo lo que se cuece por detrás políticamente, con el presidente de los Estados Unidos, estamos también con el gobierno chino, dentro del gobierno chino, estamos con juegos de espías, estamos dentro de la CIA en los diferentes momentos, de los diferentes puntos en los que está. Tenemos varias localizaciones muy interesantes, un conflicto China-Estados Unidos que al mismo tiempo está desarrollándose tanto en Corea como en Chad, en la lucha que Occidente mantiene allí contra el Estado Islámico. Hay cosas muy interesantes, ingredientes muy interesantes y una descripción muy interesante sobre cómo se produce una escalada en una guerra que lamentablemente hoy en día estamos viviendo de una manera muy similar a como nos describe Ken Follett. Ken Follett, os cuento, que él nos dice que investigando sobre la Primera Guerra Mundial, sobre cómo se produjo la Primera Guerra Mundial para escribir su trilogía de The Century, para escribir el libro de la caída de los gigantes, él se dio cuenta que nadie quería que esa guerra sucediese, ¿no? Y que al final los primeros ministros y los emperadores de los diferentes territorios habían tomado decisiones que eran beneficiosas para sus países, que eran lógicas, que eran diplomáticas y que eran razonables, y que sin embargo desembocan en la Primera Guerra Mundial. Ken Follett en Never parte de la premisa, o se pregunta si esto podría volver a pasar. En este momento Ken Follett se decide por China como polo opuesto a los Estados Unidos, que bueno, es el otro gran poder imperialista, ¿no? de este mundo en el que vivimos, y decide que esos son los dos polos con los que va a jugar. Pero bien podría haber sido Rusia, ¿no? A Rusia la deja fuera de juego en su simulación, en sus juegos de guerra, pero de alguna manera es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Cómo ambos bandos reaccionan
a lo que pasa y a lo que se hace incluso, o a cómo hacen otros territorios aliados, cómo actúan otros territorios aliados y cómo se va escalando en la tensión y en el peligro y en la peligrosidad de ese enfrentamiento. No solo por los intereses propios de los países, sino incluso de cara al exterior y de cara a cómo se van a tomar la acción o la inacción de lo que estoy haciendo. De esta manera, el libro de Ken Follett se estructura en 5 campos que van del DEFCON 5, que es el menor grado de alerta, al DEFCON 1, que es el mayor grado de alerta en lo que respecta a la progresión hacia una guerra nuclear. Es muy interesante. Por desgracia estamos viendo lo cercano a la realidad que es este planteamiento. Yo siempre lo dije, que Ken Follett es una persona que está metida en política en el gobierno británico, que tiene una visión privilegiada para saber estas cosas, ¿no? Y cómo pueden suceder estas cosas. Me parece una voz cualificada, ¿no? Y me parece una opinión educada, ¿no? O fundada, la que él puede dar sobre cómo puede ser una escalada en este sentido, ¿no? Y la verdad es que desde luego lo ha demostrado con este libro. A nivel de enganche, a mí sí que me ha enganchado mucho. Sí que es verdad que es un libro que tiene episodios en los que pasan cosas que te mantienen muy enganchado, porque en cualquier momento los personajes van a sufrir algo, o estás viendo que están ocultando algo, o están escapando de algo, o yo qué sé, no os voy a dar más datos, os estoy poniendo así ejemplos al tururú para dar los ejemplos, pero sí que es verdad que hay un gran componente y hay muchas páginas que son muy de labor política y de maniobras políticas y de lo que pasa en la Casa Blanca y de lo que pasa en el gobierno chino y de lo que pasa en la sede de la CIA en la sede de la CIA, sí, en la sede de la CIA en Chad, y de cómo se relacionan los diferentes agentes de los diferentes países y cómo son las relaciones incluso dentro de la CIA. Hay muchas páginas de esa trama de por detrás, ¿no? De las tripas políticas de todo lo que está pasando, y que quizá no están de acción, ni por supuesto es una novela histórica, ni están de acción a lo mejor como se podría esperar. Con lo cual entiendo que hay algunos comentarios de gente que se le haya hecho un poco cuesta arriba, sobre todo si no sabe a lo que va. Creo que es importante saber a lo que vamos aquí. A mí me ha gustado mucho, lo recomiendo 100%. En Goodreads le he puesto 5 estrellas porque no se pueden poner medias estrellas. Para mí son 4 estrellas y media. Tiene algunas cositas, pero sigue siendo Ken Follett. Y para mí son 4 estrellas y media, roza la perfección. Y me ha gustado mucho. Sí que es verdad que a mí me gusta más su pluma en novela histórica, pero no me defrauda en absoluto, sabe manejar la tensión perfectamente. Bueno, es que se le supone, ¿no? Ya que sabe manejar la tensión perfectamente después de las tantísimas novelas que lleva escritas. Pero bueno, para mí sí me ha provocado esa tensión, sí me ha provocado ese enganche, y sí lo recomiendo, y sí me ha gustado mucho Never. Así es que nada, aquí os lo dejo. Muy, muy, muy interesante bajo mi punto de vista. No os digo la edición porque la verdad es que creo que en España está editado por Plaza y Janes, pero como habéis visto yo tengo la edición inglesa, está editado por Viking y tiene, lo que no os he dicho son las páginas, ¿cierto? En inglés son 800 páginas. En inglés son 800 páginas. En español creo que son 900 o 909 me parece, porque como hice la división para el club de lectura andaban las 900 y pico páginas. Así es que nada, que lo sepáis, es un libro corto, denso, pero muy interesante y muy recomendable. Y la última lectura que se realizó durante el mes de febrero fue la que correspondía a la iniciativa Leyendo la Historia, que como sabéis consiste en leer una novela de ambientación histórica en cada mes. Entonces, el primer mes fue la prehistoria con el clan del oso cavernario. En el segundo mes, es decir, en febrero, se leyó El Asirio, ambientado pues en el imperio asirio, en la época de Babilonia y de todo esto. Bien, a ver, ¿cómo os cuento este libro? A mí me ha gustado mucho. Le pondría 3 estrellas y media. ¿Por qué?
A ver, es un libro que creo que está súper bien documentado. Vamos, no lo creo, me consta que está súper bien documentado, porque la verdad es que te pones a buscar y la inmensa mayor parte de los personajes que nos presenta el autor, que por cierto es Nicholas Gill, son personajes reales. Este libro yo tengo la edición editada por Planeta y tiene 560 páginas aproximadamente. Pues lo que os decía, me consta que gran parte de los personajes que nos presenta Nicholas Gill son personajes que existieron y cuya historia es muy similar a la que nos está contando. Los grandes acontecimientos bélicos que nos relata ocurrieron. Las maneras de comportarse, las torturas, las batallas, las estrategias militares, el desarrollarse los cargos políticos y demás, ocurrían así. O sea, es un libro que te hace aprender muchísimo sobre esta época, sobre cómo funcionaba, sobre cómo se comportaban, sobre cuál era su religión, no solo su religión, sino la religión de algunas de las tribus con las que se relacionaba el Imperio Asirio, de mejor o peor manera. Y la verdad es que se aprende muchísimo, de verdad. O sea, yo es un libro que recomiendo mucho en ese sentido. Si queréis conocer el Imperio Asirio en aquella época, desde luego es un libro súper recomendable. A nivel de historia, a mí me ha mantenido enganchada, a mí es un libro que me ha interesado, pero sí que es verdad que tiene más peso ese aprender de la historia, ¿vale? Porque quizá los personajes o quizá la historia que nos cuenta no son tan fáciles de empatizar con ellos, ¿vale? Empezamos con la historia fundamentalmente de dos príncipes descendientes del que es el rey del Imperio Asirio, y que, bueno, pues van a empezar crecen juntos en el gineceo, en el harén del rey, con sus madres que están enfrentadas porque lógicamente no dejan de ser de alguna manera competencia, más o menos. Crecen y van desarrollando su vida, y de alguna manera solamente uno de los dos puede ser el sucesor del rey, y con ello va aparejado la mano de una mujer de la que uno de ellos está especialmente enamorado, y desde la infancia, y hay una historia de amor por ahí, pero es un amor una relación un poco tormentosa, ¿no? Entonces sí que es verdad que el papel de la mujer está, lógicamente, no digo que tenga que ser de otra manera, porque en aquella época pues el papel de la mujer en la sociedad era el que era. Entonces estaban las concubinas del rey ahí metidas todas en el harén, en el gineceo, encerradas de por vida. Había una mujer que estaba designada a casarse con el sucesor al trono para que diera a luz. Fundamentalmente su misión era dar a luz al próximo rey. Entonces las cosas son como son y no vamos a cambiarlas por mucho que nos gustara, ¿no? Que nos gustaría que fueran diferentes y que la mujer hubiera tenido otro papel en el Imperio Asirio. No es el caso, pero claro, también es verdad que Nicholas Gill lo retrata, hay cosas que retrata con una dureza y con un tal que dices, tanto en el caso del papel de la mujer, como en determinadas descripciones de torturas y de contiendas y de enfrentamientos bélicos y tal, que son que te cogen el estómago a base de bien, y que son duras de leer, muy duras de leer. Entonces, en ese sentido, puede hasta herir sensibilidades, se puede hacer cuesta arriba en algún momento a la lectura, pero bueno, es un libro, como os digo, del que se aprende mucho. Pues si éramos así de bárbaros, pues hija, es que éramos así de bárbaros, no se puede hacer otra cosa. Entonces, pues bueno, para mí es un libro recomendable, lo mismo que os digo siempre, sabiendo a lo que venís. Venís a aprender sobre el Imperio Asirio y venís a enfrentaros a descripciones muy duras y a no encontraros una figura de una mujer poderosa ni empoderada ni nada que se le parezca, todo lo contrario. Entonces, en todo caso, una mujer, alguna manipuladora en extremo y muy consciente de la posición que tiene en la sociedad y en el imperio. Anyway, no es un libro amable en ese sentido, ni en el otro. No es un libro de lectura amable, pero es un libro que te mantiene enganchado y es un libro con el que se aprende mucho y es un libro pues, que nos cuenta muchas cosas que no estamos habituados a leer en otros libros, al menos yo. Y este fue el último libro que leí durante el mes de febrero. Como os digo, pues
Ya os digo que no fue un mes muy allá, pero bueno, oye, aquí están los libros, estoy muy contenta de haberlos leído porque todos me han aportado grandes cosas. Algunos libros me han gustado más que otros. Desde luego, Never y La hermana perdida para mí han sido dos lecturas que me han apasionado leerlas, me ha gustado muchísimo. Y El asirio, como os digo, es el libro con el que más he aprendido quizá sobre la época que tratábamos. Entonces, pues me ha interesado mucho también. Y esto ha sido todo. Hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Como os digo siempre, si os ha gustado, dadle al like. Si queréis estar al día cada vez que subo vídeo, lo que tenéis que hacer es suscribiros y darle a la campanita, porque es lo que hace que el sistema os avise cada vez que yo subo vídeo. Y como siempre os digo, por favor, dejadme en comentarios todo lo que queráis. Si habéis leído estos libros, si no, si os interesan, si los tenéis en la lista de pendientes, si los habéis leído, qué os han parecido, si habéis leído la segunda parte del asirio, porque la verdad es que cuando termina te deja con ganas de más, ¿eh? Entonces hay una segunda parte que se llama Estrella de Sangre, que continúa donde lo deja el asirio, que alguna de las personas del club de lectura ya ha continuado con él y no ha dejado de momento malos comentarios, y que yo leeré seguro, no sé cuándo, porque no tengo tiempo, pero leeré seguro. Y en resumidas cuentas, que a mí lo que me interesa es conocer vuestra opinión, hablar con vosotros, que me escribáis, contestaros, leeros, y que esto sea siempre un camino de ida y vuelta en el que podamos disfrutar todos juntos de lo que nos da el mundo de la literatura. Así es que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que lo hayáis disfrutado al menos tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Y nos vemos. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight.